La noche tormentosa había quedado en silencio dentro de la finca Ashford cuando ella deslizó un pequeño frasco de líquido dorado sobre la mesa. Grant Ashford, el multimillonario que había construido imperios basados en el lucro y el poder, lo observaba con manos temblorosas. Su hija, Laia, quien había vivido en silencio toda su vida, lo miró con ojos abiertos y esperanzados. La voz de ella era tranquila, pero cargaba con una carga que lo estremeció profundamente. No conviertas esto en lo que siempre haces. Esto no es un producto. No es para obtener ganancias. Es para sanar. Si intentas poseerlo, perderás más de lo que crees. Por primera vez, el hombre que una vez controló salas de juntas y naciones se sintió impotente. En ese frágil momento, una decisión se presentaba ante él. Aferrarse a la codicia o aceptar un milagro que podría salvar no solo a su hija, sino a sí mismo. Lo que decidiera a continuación lo cambiaría todo. Grant Ashford caminaba por Maple Square con el aire de un hombre dueño del mundo. Su traje azul marino estaba planchado a la perfección. Sus zapatos relucían contra el camino de piedra. Y su llamada telefónica con un inversor internacional resonó tan fuerte que los desconocidos la oyeron. La gente lo reconoció al instante. Grant no era un hombre rico cualquiera. Era el multimillonario de Riverton, un hombre cuya influencia se extendía desde las salas de juntas de Ashford Bioealt hasta el mismísimo horizonte de la ciudad. Sin embargo, bajo toda esa riqueza y arrogancia se escondía un secreto que nadie se atrevía a susurrar. Su hija de 5 años, Laia, jamás había pronunciado una sola palabra. Médicos de todos los rincones del mundo habían entrado y salido por los pasillos de la finca de Ashford, cada uno con la misma conclusión devastadora. Ella nunca hablará. Ningún tratamiento, ninguna cirugía, ninguna terapia había funcionado. Grant, quien había construido su imperio, basándose en la idea de que todo tenía un precio, era impotente ante el silencio de su hija. Odiaba esa debilidad más que cualquier otra cosa. Esa mañana, mientras ladraba por teléfono sobre las cifras trimestrales, ni siquiera notó a Laia, de pie, sola en medio de la bulliciosa plaza. Su cabello dorado danzaba a la luz del sol mientras aferraba su conejo de peluche, con sus ojos azules abiertos de curiosidad. Estaba rodeada de risas, música y niños persiguiendo palomas, pero su mundo estaba sumido en silencio. Fue entonces cuando Elle Cruz apareció. Era menuda, con el vestido rasgado en las costuras, las zapatillas desgastadas y el rostro conmovido por la aspereza de la vida en la calle. Sin embargo, sus ojos transmitían una extraña bondad. Elle se acercó lentamente, como si se acercara a un pájaro asustado que podría salir volando al primer movimiento repentino. Le ofreció una sonrisa tímida. Hola, soy Elle. ¿Te ves sola? ¿Puedo quedarme contigo? Laia parpadeó y asintió levemente. No podía hablar, pero sus ojos brillantes, inquisitivos, lo decían todo. Ella sonrió como si le hubieran dado el mayor regalo. Bien. No necesitas palabras. Yo hablaré y tú solo escucha. De acuerdo. Por primera vez en su vida, Laia rió silenciosamente, pero todo su rostro se iluminó. En ella, había encontrado a alguien que la veía no como rota, sino simplemente como una niña. Entonces ella metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño frasco de vidrio. Dentro, un líquido dorado brillaba como si contuviera la luz del sol. Susurró como alguien que compartiera un secreto prohibido. Mi abuela Elma me dijo que esto tiene poder. Lo llamaba té de anillo de voz. Tal vez pueda ayudarte. Inclinó el frasco hacia los labios de Laia. La niña dudó. Toda su vida había estado llena de pastillas médicas y promesas vacías. Sin embargo, algo en la mirada firme de ella le dio valor. Abrió la boca y la gota dorada se deslizó dentro. Por un instante, nada sucedió. Entonces,
El pequeño cuerpo de Hila se estremeció. Se agarró la garganta, con lágrimas en los ojos. Y entonces sucedió. Papá. La palabra era quebrada, frágil, pero era una palabra. El teléfono de Grant cayó al suelo con estrépito mientras él giraba la cara, congelado por la incredulidad. Cayó de rodillas, agarrando las manos de su hija. Dilo otra vez, cariño. Por favor, dilo otra vez. Papá repitió su voz, temblorosa, pero real. Grant contuvo la respiración. Lágrimas que no había derramado en décadas corrían por su rostro. La atrajo hacia su pecho, sollozando entre sus cabellos dorados. A su alrededor, toda la plaza quedó en silencio. Los desconocidos miraron fijamente al hombre más frío de Riverton, llorando abiertamente, pero la alegría rápidamente se transformó en furia. Con el rabillo del ojo, Grant vio los restos rotos del frasco. Se giró hacia ella, con el rostro afligido endureciéndose por la rabia. ¿Qué le diste a mi hija?, preguntó, arrebatándole el frasco de las manos. Fue el regalo de mi abuela, balbuceó ella. No es peligroso. Solo quería ayudar. Grant rugió, empujándola a un lado. Aléjate de ella. ¿Me oyes? No vuelvas a acercarte a mi hija. La plaza se quedó sin aliento. Ella se tambaleó hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas, antes de salir corriendo entre la multitud. Pero antes de desaparecer, se giró el tiempo justo para ver a Laia, su nueva amiga, extendiendo la mano desesperadamente, con su vocecita llorando. Ella Grant se quedó paralizada. La segunda palabra de su hija no fue su nombre. Era el nombre de la pobre, la niña que acababa de expulsar. Sentía una opresión en el pecho que no entendía. Miedo, culpa, tal vez ambas cosas. Apretó a Laia con más fuerza, con la mente acelerada. De vuelta en la finca Ashford esa noche, los pasillos que antes resonaban solo con el silencio, ahora rebosaban de sonido. Las frágiles y vacilantes palabras de Laia se derramaban una tras otra. Papá pan. Papá feliz. Cada sílaba era un tesoro para conceder. Cada una lo golpeaba con más fuerza que cualquier fortuna. Los sirvientes lloraban en silencio en las puertas, presenciando un milagro que creían no ver jamás. Sin embargo, mientras Grant veía a su hija quedarse dormida, susurraba, «Gracias, ella». Sabía que el milagro no había venido de su dinero, su poder ni su imperio. Había venido de una chica a la que había arrojado a la calle. Y ese pensamiento no lo dejaba descansar porque Grant Ashford, un hombre que había construido su vida sobre el control, de repente se dio cuenta de que se había topado con algo que no podía controlar en absoluto. A la mañana siguiente del milagro, la finca Ashford bullía de susurros. Los sirvientes que habían trabajado en silencio durante años intercambiaban miradas de asombro cada vez que oían el frágil pero inconfundible sonido de Laia practicando sus nuevas palabras. La voz de la niña a veces temblaba, apenas un susurro, pero era real. Estaba viva. Grant Ashford la observaba desde la puerta del gran comedor, con el corazón en un puño. Debería haber estado celebrando, pero algo lo atormentaba. La imagen de ella Cruz, sus zapatillas rotas, sus manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas mientras la echaba, lo perseguía como una sombra que se negaba a desvanecerse. Cada vez que Laia decía papá o ella, la culpa se agudizaba. Al mediodía, Grant convocó una reunión privada en su estudio. La sala, revestida de caoba y llena de libros encuadernados en cuero, rebosaba de riqueza y poder. Sus asesores de mayor confianza estaban sentados alrededor de la larga mesa. Abogados, ejecutivos de marketing y científicos de Ashford BioEalt. La voz de Grant, antes fría y autoritaria, ahora temblaba de urgencia. Mi hija habló ayer, dijo, recorriendo la sala con la mirada. 5 años de silencio rotos en un instante. No era medicina. No era terapia. Era algo que le había dado una niña pobre en Maple Square. Un frasco de líquido dorado. Murmullos llenaron la sala.
Un científico se inclinó hacia adelante, ansioso. Si eso es cierto, señor Ashford, y si podemos replicarlo, puede que se haya topado con el mayor descubrimiento médico del siglo. Grant apretó la mandíbula. Quería creer que era más que una coincidencia. Quería creer que había ciencia detrás del milagro. Pero en su corazón sabía que no eran fórmulas ni laboratorios. Era ella. Aún así, la ambición lo impulsaba. Averigua qué era lo que había ordenado. Quiero resultados, y los quiero rápido. Esa noche, mientras Laia susurraba más palabras en su habitación, Grant se escabulló. Regresó a Maple Square al amparo de la noche, buscando desesperadamente a la pequeña figura que lo había cambiado todo. La plaza estaba más tranquila ahora, los vendedores se habían ido. La música se había silenciado. Solo el tenue resplandor de las farolas iluminaba los adoquines. Preguntó a los transeúntes, a los comerciantes y a los músicos callejeros, ¿conocen a una niña pequeña? Cabello oscuro, ropa desgastada, siempre con algo pequeño en el bolsillo. La mayoría negó con la cabeza hasta que un viejo vendedor finalmente habló. ¿Te refieres a ella? Duerme cerca del río, detrás del viejo puente. Pero no la asuste, señor. Ya ha sufrido bastante. Grant la encontró allí, acurrucada contra el muro de piedra, solo con una manta raída. Al verlo, se estremeció como un animal asustado, lista para correr. Quédate, dijo en voz baja, levantando las manos en señal de rendición. Por favor, te debo una disculpa. Ella entrecerró los ojos. Me echaste. Me llamaste nada. La voz de Grant se quebró. Estaba equivocada. Estaba aterrorizada y arremetí. Pero tú le diste voz a mi hija. Y no sé cómo agradecértelo. Las pequeñas manos de ella aferraron la manta con más fuerza. No era yo. Era lo que mi abuela Elma me dejó. Una receta. Dijo que podía curar cosas que los médicos no podían. Solo me quedaba un frasco. Sus ojos brillaron. Y ahora se ha ido. A Grant se le encogió el estómago. Entonces no hay más. Ella dudó y luego susurró. Recuerdo partes. Hierbas, raíces, flores, pero no estoy segura de poder hacerlo bien. Y no sé si debería. ¿Por qué no conceder? Preguntó con desesperación, insinuándose en su voz. Porque la gente como tú no quiere sanar, dijo con amargura. Solo quieres poseerlo, venderlo, enriquecerte. Mi abuela siempre me advertía, nunca dejes que los codiciosos lo toquen o lo destruirá todo. Sus palabras fueron profundas. Grant intentó protestar, pero la verdad era ineludible. Así era él siempre había sido. Por una vez, no tenía defensa. Antes de que pudiera responder, la voz de Laia atravesó la noche. Ella se giró y vio a la niña envuelta en un abrigo corriendo hacia ellos con su niñera siguiéndola. Sus mejillas se sonrojaron, su cabello revuelto, pero su voz, su preciosa y milagrosa voz, sonaba clara. Abrazó a ella, abrazándola fuerte. No me dejes otra vez. N. Susurró como si temiera que su voz se apagara si hablaba demasiado alto. Ella se quedó paralizada, luego se derritió en las lágrimas contenidas que corrían por su rostro. Miró a Grant por encima del hombro de Yaila. Por primera vez, no vio al multimillonario de traje, sino a un hombre destrozado que intentaba comprender un mundo que no podía controlar. El pecho de Grant se abalanzó sobre él mientras se arrodillaba junto a ellos. Ella, dijo en voz baja. No puedo deshacer lo que hice. Pero tal vez puedas mostrarme lo que tu abuela te enseñó. No por dinero, no por poder, sino por ella. Asintió con la cabeza hacia su hija, cuyas pequeñas manos se aferraban desesperadamente a la manga de ella. Durante un largo instante, ella no respondió. El aire nocturno estaba cargado con el sonido del río corriendo bajo el puente. Luego, lentamente, asintió. Lo intentaré, pero si alguna vez traicionas esto, si alguna vez si lastimo.
gente con él, me llevaré a Laia y desapareceré para siempre. Grant tragó saliva. Con fuerza. No era una amenaza que se tomara a la ligera. Lo prometo, le dijo a una vocecita en su pecho que susurraba. Si un hombre como él pudiera cumplir de verdad tal promesa. Mientras los tres estaban bajo la farola, una sensación de algo más grande que todos ellos latía. En la noche, el milagro no había terminado. Solo estaba empezando. Y en el fondo, Grant Ashford sabía que lo que sucediera a continuación no solo pondría a prueba el coraje de ella ni la fuerza de Laia, sino que pondría a prueba su alma. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueras ella, ¿confiarías en Grant después de todo lo que hizo? ¿Crees que el milagro provino del líquido dorado o de algo aún más grande entre las dos chicas? ¿Y crees que Grant puede realmente cambiar, o su antigua codicia lo destruirá todo de nuevo? Los días que siguieron fueron distintos a todo lo que la finca Ashford había visto jamás. Atrás quedó el silencio sofocante que una vez había invadido sus pasillos. Ahora, risas suaves y palabras vacilantes pero firmes resonaban por las grandes habitaciones. La voz de Laia, frágil pero floreciente, se escuchaba como música. Cada sílaba que formaba se sentía como un milagro renacido. Y en el centro de todo estaba ella, quien había pasado de ser expulsada como una niña de la calle a ser el corazón que unía a padre e hija. Grant Ashford observó todo esto con una opresión en el pecho. Durante años, había medido su valor en contratos, márgenes de beneficio y precios de las acciones. Pero una mañana, mientras estaba en la puerta, escuchando a su hija susurrar buenos días, ella sintió una conmoción que ningún triunfo en la sala de juntas le había dado jamás. Ella empezó a trabajar con hierbas y raíces en el huerto de la finca. Con Laia a su lado, mezcló cuidadosamente los ingredientes que recordaba de la receta de su abuela. Machacó hojas de menta entre los dedos, cortó raíz de jengibre en rodajas y removió miel en el agua hirviendo. Grant se asomaba desde la puerta, observando con asombro cómo su hija, antes muda y aislada, ahora charlaba con su nueva amiga como si las palabras siempre hubieran sido suyas. Pero el pasado de Grant se cernía sobre él como una sombra. Una noche, mientras ella vertía la mezcla dorada en un pequeño frasco de vidrio, sintió que regresaba la familiar ambición. Su mente susurró, esto podría cambiar el mundo. Esto podría hacerme más grande que nunca. Se agarró al respaldo de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se abrieron. Ella lo notó. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes y sin miedo. No, dijo simplemente. Grant parpadeó. ¿No qué? No conviertas esto en lo que siempre haces, dijo ella. Esto no es un producto. No es para lucrar. Es para sanar. Si intentas apropiártelo, perderás más de lo que crees. El silencio que siguió fue denso. Por primera vez, Grant se dio cuenta de que un niño lo hacía responsable de su propia alma. Bajó la mirada y susurró, no sé ser nadie más. Ella extendió la mano por encima de la mesa y le puso el frasco en la palma. Entonces empieza a elegir de otra manera ahora mismo. Esa noche, Grant permaneció despierto en la biblioteca de Ashford, mirando fijamente el líquido dorado en su mano. Pensó en cada trato que había cerrado, en cada persona a la que había pisoteado, en cada vez que había elegido el dinero por encima de las personas, incluso por encima de su propia hija. Por primera vez en su vida, las lágrimas rodaron libremente por su rostro, no de ira ni frustración, sino de remordimiento. Cuando llegó la mañana, tomó su decisión. En lugar de embotellar el té para obtener ganancias, ordenó a las fábricas de Ashford Bioealt que comenzaran a producirlo sin costo. Hospitales, escuelas y centros comunitarios de Riverton recibirían envíos etiquetados no con el nombre de Ashford, sino con 3 palabras, un don de voz. La reacción fue inmediata.
Familias que habían perdido la esperanza vieron a sus hijos susurrar palabras por primera vez. Hombres y mujeres mayores, a quienes la enfermedad les había robado el habla, volvieron a cantar canciones de cuna. Los videos se difundieron por internet, con voces temblorosas que rompían décadas de silencio. Y con cada nueva historia, el nombre de Grant Ashford comenzó a cambiar. Ya no era el multimillonario del carbón de Riverton. Era el hombre que finalmente había elegido a las personas por encima del poder. En la escuela primaria Maple Ridge, los niños sostenían carteles hechos a mano que decían gracias. En el Hospital General de Riverton, un niño, mudo de nacimiento, abrazó a su madre y susurró, «Mamá». Las imágenes se transmitieron en todas las principales cadenas de noticias y el mundo vio no solo el milagro de la voz, sino la transformación de un hombre que una vez estuvo dominado por la avaricia. Una tarde, Grant estaba en el jardín con ella y Laia. Las luciérnagas iluminaban la noche de verano y el sonido de las risas se filtraba por las ventanas de la finca. Grant se volvió hacia ella, con voz tranquila pero firme. «Me salvaste», dijo. «No solo a mi hija. A mí». Ella negó con la cabeza. «Te salvaste a ti misma. Solo necesitabas que alguien te recordara lo que importa». Laia, de pie entre ellas, extendió la mano y tomó las de ambas. «Lo logramos juntos», susurró con su vocecita, más poderosa que todos los discursos que Grant había dado en su vida. Meses después, Grant fue invitado a hablar en una conferencia nacional. La sala estaba llena de ejecutivos, inversores y periodistas, que esperaban la arrogancia habitual de Ashford. Pero cuando Grant subió al escenario, su mirada se volvió más suave y su voz humilde. «Pasé mi vida creyendo que el dinero podía comprar cualquier cosa que él comenzara. Pero mi hija me enseñó lo contrario. Me enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en los márgenes de beneficio, sino en las voces que ayudamos a alzarse desde el silencio. El milagro que han visto no nació en un laboratorio. Nació de la valentía de una niña llamada Elle Cruz y del amor inquebrantable de mi hija, Laia. Ellas son las heroínas, no yo». A su señal, ella y Laia se unieron a él en el escenario. El público estalló en aplausos, muchos secándose las lágrimas. Por primera vez, Grant Ashford no ansiaba el reconocimiento. Estaba contento de saber que la risa de su hija y la valentía de ella habían cambiado el mundo. Esa noche, al salir juntos del salón, Laia susurró, «Papá, ahora somos una familia, ¿verdad?» Grant la miró con el corazón henchido. «Sí, cariño. La familia que nunca merecí, pero la que protegeré el resto de mi vida». Y con eso, el otrora frío multimillonario entró en un futuro moldeado no por la avaricia, sino por el amor. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y tú? ¿Acaso Grant realmente se ganó la redención? ¿Crees que los milagros provienen de dones misteriosos o del amor y la valentía que las personas llevan dentro? Si esta historia te conmovió, comenta el número a continuación. Dinos desde qué país lo estás viendo. Y no olvides compartir este video para que otros puedan sentir la misma esperanza en la humanidad.